Al inicio de esta etapa cumbre de mis estudios doctorales, que está marcada precisamente por la presentación de mi tesis doctoral, quiero saludar la presencia, antes que todo, de la doctora Emira Rodríguez y del doctor Benito Díaz, quienes han sido designados por la Universidad Latinoamericana y del Caribe como jurados de mi trabajo de investigación. De igual manera, voy a saludar la presencia del doctor Rafael Torrealba Álvarez, quien desde el inicio de estos estudios doctorales se mostró presto a tutorar y guiar mis pasos para la investigación que hoy ocupa la evaluación de todos ustedes. Con la venia de ustedes, estimados doctores, me voy a permitir romper un poco los esquemas, pero es que no puedo avanzar sin antes ofrendar este esfuerzo académico a las dos mujeres que maceran el amor de mi existencia, y María Margarita, mi madre, y Cristina Elena, mi amante compañera, amiga y confidente, quienes alimentan mi motivación por la vida y las letras. A Luis Fernando, el hijo que la vida y el gran arquitecto del universo me proveyera y que representa el acicate en mis momentos aciagos. A la memoria de mi padre, Antonio Almeida, sereno Piñeiro, eterno acreedor de mis minutos. De igual manera, hago un reconocimiento a la Universidad Latinoamericana y del Caribe, especialmente o puntualmente a la Coordinación de Investigación y Posgrado, el programa doctoral en Ciencias Gerenciales, que desde Cumaná, Estado Sucre, impulsaron estos estudios doctorales que hoy culminan con la presentación de mi tesis doctoral intitulada Gobernanza local desde el pensamiento estratégico, una visión crítica de la gestión pública municipal. Esta investigación, circunscrita al doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, tiene como ejes fundamentales el pensamiento estratégico y la gobernanza a partir de una mirada crítica de la gestión municipal en Venezuela. Parte de nuestra motivación que inspiró el camino de esta investigación fue la frase de Alexis de Tocqueville, quien nos aproxima al hecho de que es el municipio el primer vínculo entre la sociedad y el Estado, y que éste pertenece a sus ciudadanos cuando el ejercicio libre de la democracia y participación conducen a la elección de sus gobernantes y a la visión compartida de gobernar. Esa es la verdadera fuerza de los pueblos libres. Después de esta reflexión, es obligado continuar esta presentación definiendo las estrategias como el curso general de acción que permite precisar una visión mediante la planificación de caminos que permitan reducir la incertidumbre en toda organización. Caminos que desde la interpretación del pensamiento de Sun Tzu significan las estrategias trazadas desde la táctica de la planificación, pues a criterio de este libre pensador chino, la estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria y las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Esto en suma nos combina a ver el hoy para madurar el mañana. Es la estrategia pensada que nos permite anticiparnos al futuro, siendo per se uno de los ejes que ha motivado esta investigación, impulsada además por la necesidad de profundizar y teorizar en torno a la gobernanza local, nuestro segundo eje motivador. Y es que vivimos nuevos tiempos marcados por virulencias inesperadas, tecnologías disruptivas, economía digital, cambios climáticos y otras arrolladoras circunstancias que nos mantienen en permanente vigilia, afectando la manera de vivir el hombre en el planeta y sus exigencias de productividad y competitividad. Las organizaciones públicas y privadas actualmente libran vertiginosas y desiguales batallas por su supervivencia en un entorno global diseñado para nuevos pensamientos, paradigmas y formas de hacer las cosas.
En definitiva, el tiempo se agotó y urge elevarse a nuevos modelos de gobierno en momentos de gran incertidumbre. Pero no se puede pensar en cambios de arquetipos sin una visión generadora de decisiones. Así lo sostiene Natalie Thompson, quien al respecto afirmó que los grandes cambios no tienen que ser difíciles, pero tienen que comenzar con alguna decisión. Por estas reflexiones y la urgente necesidad de coadyuvar desde la academia, uno de nuestros últimos reductos de credibilidad institucional es que en definitiva nace nuestra motivación de escribir el presente contexto municipal con la intención de realizar aportes significativos para su futuro. Desde esta inspiración motivadora surge la agenda que organiza la investigación, estructurándola de manera lógica en el siguiente orden. Capítulo 1, al que llamamos contextualización del objeto de estudio, con un subtítulo denominado aproximación al objeto de estudio. Este apartado contiene la contextualización del problema, los objetivos, tanto el general como los específicos, y la justificación o pertinencia social de la investigación. Seguidamente se presenta el capítulo número 2, denominado abordaje teórico. En esta sección se encuentran dos apartados. El primero referido a los antecedentes de la investigación y los constructos teóricos que sustentan nuestros ejes temáticos. El capítulo tercero especifica la naturaleza y el paradigma de la investigación, el escenario y las fuentes de información, así como las técnicas de recolección de información y la técnica de análisis de la información. Seguidamente encontramos el capítulo cuarto, que denominamos interpretación de los hallazgos, y como colofón de esta estructura se presenta el capítulo quinto del trabajo, donde se encuentra el aporte científico, además de las reflexiones propias del investigador. Partiendo de la contextualización del objeto de estudio y para una mejor comprensión de este, haremos un sutil viaje o un sutil viraje en las agujas del tiempo, ubicándonos puntualmente en la Constitución Nacional de 1961, la cual emerge como necesidad de cambio social, político y económico en la Venezuela que transitaba de la dictadura caída en 1958 hacia un nuevo paradigma institucional signado por el Estado de Derecho y la separación de poderes como sustento de aquella naciente democracia. La nueva norma constitucional abrió el compás legislativo al cuerpo hacedor de leyes del país para que regulara el régimen municipal venezolano, dejando en vigencia el ordenamiento vigente para el momento, que ya venía arrastrándose desde el año 1904. Pero no fue sino hasta 1978 cuando se aprueba y se promulga la primera ley orgánica del Poder Público Municipal, lo que podríamos reducir en 74 años de pasividad y desidia legislativa si tomamos en cuenta todos los años transcurridos desde 1904 hasta 1978, lo que en definitiva pues nos ha generado una deuda con el presente y un atraso en la cita con el futuro. Esta herencia, marcada por la indiferencia normativa hacia uno de los niveles del poder público, trajo consigo el anquilosamiento institucional de los municipios y una profusa cultura organizacional identificada con el centralismo y la concentración de poder en los entes locales. En la mayoría de los casos se concentraba pues el poder en la figura del presidente del Consejo Municipal, el cual, por cierto, hay que aclarar, no era electo por voluntad popular, sino por la mayoría absoluta de los concejales que integraban la Cámara Edilicia, ralentizando así el proceso de participación y gobernabilidad democrática, tal como lo expresa Egaña al decirnos que la concentración de poder público no solo es incompatible con la gobernabilidad democrática, sino que suele significar su contradicción. Recordemos que no fue sino hasta 1989, vale decir 11 años más tarde, de la entrada en vigencia de la primera ley orgánica de régimen municipal,
pues no existía la figura del alcalde y los concejales eran electos, además por bloques o planchas postuladas por los partidos políticos, ¿ok? Precisamente en el año 1989, que marca a juicio de Reverón la redistribución del poder para estrechar los lazos entre el Estado y la sociedad, con la reforma de Estado que impulsa el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Y lo hace pues como respuesta a la convulsión política venezolana que se vivió en el momento. Surge en esa respuesta del presidente Pérez con esta reforma de Estado el reglamento parcial número 1 de la ley orgánica de régimen municipal, así como el nacimiento de la ley de elección y remoción de gobernadores y la novísima ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencia del poder público. Estas reformas de Estado que permitieron la elección directa de gobernadores, así como la reorganización municipal con la elección popular de alcaldes y concejales, que aunado a las bondades de la novísima ley que permitía el proceso de descentralización, dieron paso a la posibilidad de gestión pública pensada y organizada a nivel municipal, con nuevos preceptos y principios rectores que orientados, digamos, a una sociedad organizada con Contraloría Social, legitimidad y fortalecimiento de capacidades, hacían pensar pues que en teoría estábamos frente a una gestión municipal o estaríamos frente a unas gestiones municipales con altos estándares de calidad. Pero, con excepción del municipio de Chacao, la verdad es que la historia siguió siendo la misma, aunque con actores políticos distintos y nuevas leyes. Leyes que a pesar de ser consideradas como normas de avanzada y de primer orden en otros países, aquí en Venezuela no han logrado ser interpretadas. Al contrario, ya forman parte de la cotidianidad municipal observar cómo burgomaestres o alcaldes y ediles transgreden pues tanto los principios y preceptos constitucionales como todo el ordenamiento que regula el régimen municipal. Es así como surgen, digamos, ordenanzas municipales en contravención y colisión con leyes e instrumentos nacionales, tales como la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y el mismo Código Orgánico Tributario, que, aunque tiene un carácter de aplicación supletoria, su observación es obligante a la hora de legislar localmente en aras de la armonización legal, trayendo como consecuencia la promulgación de ordenanzas creadoras de tributos confiscatorios y de procedimientos que atentan contra el principio de legalidad tributaria, con la finalidad, o mejor dicho, no digamos con la finalidad, pero sí con la justificación de poder cubrir el gasto público, incrementando así la voracidad fiscal y dejando en la orfandad jurídica al contribuyente. Estas acciones fundamentadas en un modo de pensar y actuar irreflexivo, además rápido, que solo toma en cuenta los hechos inmediatos, ha impedido en el devenir del tiempo el diseño de políticas públicas pensadas y orientadas hacia la divulgación, recaudación y fiscalización de los tributos municipales, recayendo todo el peso de las necesidades locales sobre un solo tipo de contribuyente, el del impuesto sobre actividad económica, quedando el resto de las potestades tributarias como una especie de plus o suerte. Bueno, verbigracia el impuesto sobre propiedad inmobiliaria, que generalmente se paga cuando se pretende vender un inmueble. Esto definitivamente nos genera un caos financiero en las gestiones administrativas municipales, con las consecuentes extralimitaciones en el ejercicio del poder autónomo atribuido al municipio, así como de las facultades y competencias que las normas confieren a los alcaldes para que estos puedan generar más y mejor gestión pública que gestión política, a la cual atienden o tienden a dedicar mayor tiempo y atención. En este sentido, González nos expresa que los alcaldes han estado más pendientes del tema político y no para lo que los eligieron. Esta realidad ha llevado a desarrollar un modelo de gestión desordenado, no planificado
y que además responde de manera reactiva a los problemas de la cotidianidad local con improvisación y con inmediatez. En este orden de ideas compartimos el criterio del doctor Leonardo Palacios, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, quien al respecto nos señala que la gran mayoría de los municipios venezolanos no han definido estrategias pensando en el futuro, sino en la inmediatez. Por eso tienen que apelar a prácticas alejadas de la legalidad y la constitucionalidad, entre ellas la voracidad fiscal como medio para obtener recursos. Hilvanando de manera sucinta el contexto municipal descrito hasta el momento, observamos que la actuación de los entes locales en definitiva se encuentra enmarcada en primer lugar en una cultura negada a romper con los viejos esquemas de gobernabilidad para enfrentar nuevos paradigmas que permitan la gestión compartida con la ciudadanía. De igual manera, encasillado en paradigmas de gobernabilidad local propios de principios del siglo XX, que están férreamente encriptados en la cultura organizacional de los municipios, ¿no? Y también el actual sistema de gobierno local desnaturaliza la esencia del buen concepto de gobierno. Además, no amplía la visión hacia otros paradigmas y, por supuesto, se aferra en todo caso a la cultura tradicional de recaudar la mayor cantidad de tributos posible. En definitiva, pudiéramos decir que es un tema del hombre, ¿no? Que asume en franco anquilosamiento a la administración municipal, impidiendo así la posibilidad de implementar nuevos conceptos de gestión y gerencia administrativa. Con base a los criterios que anteceden, podríamos afirmar que el actual modelo de gestión municipal no está acorde con el emergente contexto social, político y económico que afrontamos en la actualidad, que además es exigente de organismos públicos con capacidad gerencial y pensamiento estratégico, agregando que, siendo el municipio el primer vínculo entre el Estado y la sociedad, debe romper con el dogmático concepto de gestión sin estrategias definidas, sostenida básicamente en el riesgo subjetivo, que no es otra que amedrentar, perseguir, asustar al contribuyente, ¿no? Además del marco de improvisación en que se desarrolla todo esto. En ese orden cabe citar la postura asertiva de Jadot, quien al respecto señala que las cosas cambian a tal velocidad que ya no es suficiente tener una estrategia definida, sino hay que estar pensando continuamente de una manera constante. A toda esta problemática planteada debemos sumarle el temor a la participación ciudadana, involucrar a los diversos actores de la sociedad a convenir en la planeación de una gestión política gerencial. Pero la realidad otra, pues las relaciones del municipio con el sector privado están reducidas al mero vínculo jurídico que le exige la obligación tributaria, generando así una falta total de visión compartida entre ambos sectores, lo que se convierte en una limitante para la planificación y para el desarrollo productivo. La sociedad, en definitiva, reclama información y buenos servicios y escenarios que tienen que estar definidos por tecnologías de alto poder, masificación de la información y revalorización del conocimiento. Pero lamentablemente el municipio parece haberse quedado atrapado en la telaraña del entramado tradicional. De las consideraciones anteriores surgen pues las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿conoce la gerencia pública municipal las bases epistémicas de la gobernanza y el buen gobierno? Como segundo interrogante nos planteamos si será necesario implementar cambios paradigmáticos de la cultura municipal involucrando el derecho y deber de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre aspectos estratégicos de la gestión pública municipal. Como tercera interrogante, nos planteamos si está la gerencia municipal consustanciada con la planificación del gobierno local basada en el pensamiento estratégico para hacer eficiente la gestión tributaria. Estas interrogantes nos llevan o nos conducen de manera inmediata a nuestros objetivos específicos, siendo el primero de ellos reflexionar teóricamente en cuanto al sentido de las normas que regulan la gestión pública municipal desde una perspectiva tributaria.
Segundo objetivo específico sería configurar algunas posturas teóricas con relación al significado de la gobernanza y el pensamiento estratégico en la gestión pública municipal. Finalizando con el tercer objetivo específico, que es interpretar desde el discurso de los expertos el sentido y significado de la gobernanza y el pensamiento estratégico en la gestión municipal. Digamos que estos tres objetivos nos conducen al objetivo general, que es teorizar en torno al sentido, significado y trascendencia de la gobernanza local y el pensamiento estratégico desde una visión crítica de la gestión pública municipal. En cuanto a la justificación de nuestro trabajo de investigación, podríamos decir que la gestión municipal es un área prioritaria para el Estado, más aún en tiempos de cambios irreversibles e incertidumbres en el mercado global. La economía y la situación fiscal del país requieren de una gerencia local que permita avanzar en el desarrollo económico y superar las anquilosadas formas de gestionar los recursos públicos y la inversión de tributos. Hoy más que nunca el sistema paternalista se agotó, la dependencia del petróleo y las erradas políticas económicas asumidas por el gobierno acabaron por sumergirnos en una grave situación financiera. Y esto precisamente es lo que justifican estudios e investigaciones que bajo el paradigma cualitativo, la perspectiva de complejidad y el pensamiento estratégico tiendan a interpretar la multidimensionalidad del problema, buscando alternativas para enfrentarlo. Estamos en deuda en términos de buenas prácticas de gobierno, pese a que la impronta constitucional señala con suficiente claridad las figuras de la gobernanza, la gestión de los recursos públicos, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el control de esa gestión municipal y los mecanismos que deben garantizar una gerencia pública municipal capaz de generar riquezas y mejorar la calidad de vida de la gente. Por ello, esta investigación se presenta en un momento clave para la gestión municipal, lo que implica un ingente desafío que hay que asumir si queremos realmente saldar la deuda con la ciudadanía y empezar a sembrar una auténtica cultura democrática en la toma de decisiones del municipio. Por otra parte, la multidisciplinariedad que comporta esta investigación señala una dirección, un camino a seguir para reflexionar sobre la gobernanza y el pensamiento estratégico como antídotos contra la tradicional forma de gestión municipal. Tenemos que para poder desarrollar nuestro trabajo de investigación, fundamentar, digamos, el curso de nuestros objetivos con los antecedentes. En este sentido, hemos trabajado con Herrera, quien nos presenta un trabajo de tesis doctoral intitulado Comunicación, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, el caso del gobierno de Costa Rica. También hemos traído a nuestro trabajo de investigación como un antecedente importante a Mesa 2021, quien presenta también un trabajo, una tesis doctoral muy interesante, que nos habla acerca del análisis multidimensional de la gobernanza y potencial de desarrollo en las zonas rurales, evidencia en territorio cafetalero del occidente de Honduras. Por su parte, Aznar 2020, en un trabajo de investigación muy interesante, además que hizo aportes significativos a nuestro trabajo, en su tesis doctoral intitulada La década de 2020, el futuro no está escrito, reflexiones sobre la evolución del pensamiento estratégico. Y finalmente citamos a Piñero, quien intitula su trabajo de tesis doctoral presentado en la Universidad del Zulia en Venezuela como pensamiento estratégico y eficiencia de la gerencia pública en las corporaciones de la región zuliana. De igual manera, en cuanto al abordaje teórico o los referentes teóricos, hemos trabajado con el doctor Aguilar en su obra publicada en el año 2015, intitulada Gobernanza y Gestión Pública. De igual manera, hemos citado en nuestro trabajo de investigación como soporte de nuestros ejes temáticos a Henry Mintzberg, a Quinn y a Boyer,
que en el año 1997 publican la obra intitulada El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos. De igual manera, traemos también a nuestra investigación a, al doctor Kenichi Omae, quien en el año 2004 publica una obra interesantísima de lectura obligatoria llamada La mente del estratega, el arte de Japón en el mundo de los negocios. Por su parte, Joan Prats, que es también otro de nuestros referentes teóricos, nos aproxima al mundo, digamos, de la gobernanza con su publicación de la burocracia al management y del management a la gobernanza, las transformaciones de la administración pública de nuestro tiempo. Y por supuesto, no podía dejar de estar dentro de nuestros referentes, Peter Senge, con su extraordinaria publicación, su obra maestra llamada La Quinta Disciplina, publicada en el año 2004. En cuanto a la aproximación metodológica, hemos organizado metodológicamente nuestro trabajo con unos aspectos que además son rigurosos y comprenden a una estructura lógica para poder llegar a los resultados. En primer lugar, el paradigma, seguido de lo que es el método que va a constituir el camino que vamos a seguir, el escenario y fuente de investigación, que es donde se encuentran pues toda esa información que posteriormente vamos a recolectarlas a través de las técnicas aplicadas, y después que tengamos toda esa información recolectada, procedemos a interpretarla a través de las técnicas, a través de las técnicas que vamos a explicar seguidamente. Y posteriormente tenemos la categorización y el análisis del discurso, que comprende pues todo lo que es esa síntesis o esa reducción semántica donde está, digamos, involucrado ese análisis del discurso para poder posteriormente teorizar y reflexionar. Es así que llegamos a conversar un poco sobre nuestro marco metodológico. En este sentido, podemos decir que estamos en un paradigma cualitativo que permite pues, al investigador el desarrollo de conceptos mediante una intelección que le conduce a la comprensión de los problemas o fenómenos, y es por ello una forma de investigar más abierta, más flexible. Suficientes razones, podemos decir, pues para encuadrar nuestro trabajo o nuestra investigación en el paradigma cualitativo, ya por ser un vehículo idóneo que ha hecho posible que pudiéramos ampliar los conocimientos sobre la gobernanza y el pensamiento estratégico en un contexto de gestión pública. Al respecto, Sierra nos ilustra al decirnos que la investigación cualitativa, por medio de un diseño del proceso indagativo abierto y flexible, ofrece una imagen holográmica de la sociedad en movimiento. En cuanto al método utilizado, hemos trabajado con el método hermenéutico por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque hay que comprender que existe a priori un fenómeno estudiado desde la postura de expertos seleccionados, lo que nos lleva pues a hacer una interpretación hermenéutica de cada una de estas posturas. En segundo lugar, pues la interpretación de los discursos publicados en medios digitales, conjugando sus posturas epistémicas con las teorías pertinentes, no pudiera ser, digamos, posible sin este método de investigación hermenéutico y cualitativo. Y, por supuesto, lo hermenéutico lo asumimos en este trabajo con la posición de Gurdian Fernández, su publicación del año 2007, respecto de lo interpretativo e inductivo que alude la comprensión de ese mundo vivencial de los seres humanos. En cuanto al escenario, las fuentes de investigación, cabe decir que el escenario es precisamente donde pudimos nosotros desenvolvernos y desarrollar la investigación para poder obtener toda la información. Ese escenario, indiscutiblemente, que fue el ciberespacio, pues porque a través de las TICs, las tecnologías y todo este compendio
de nuevas formas de poder acceder a la información es lo que nos permitió poder avanzar. En ese sentido, Gibson en el 1984 creó y conceptualizó el término ciberespacio de la siguiente manera, como un conjunto de redes electrónicas, como un lugar de tránsito, hallazgos y encuentros. Por su parte, tenemos la postura de Orellana, 2007, que dice que la metodología cualitativa es una poderosa vía para la comprensión e interpretación de los procesos, situaciones, interacciones que se llevan a cabo en los entornos virtuales. En cuanto a las fuentes que interactuaron en ese escenario, tenemos las fuentes o las normas, las fuentes escritas, ¿no? Las normas que regulan la gestión pública municipal desde una perspectiva, digamos, tributaria, pero ya es, digamos, se interpretó de un punto de vista holístico. Las posturas teóricas que tienen que ver con la gobernanza y pensamiento estratégico de la gestión pública municipal, y por supuesto el discurso de los expertos. En cuanto a las técnicas de recolección de información, nos acogimos a la revisión documental de normas tales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como la producción teórica de los doctores Luis Fernando Aguilar, Luis Raúl Matos Azócar y el doctor Medardo Tapia. En cuanto a la categorización y análisis del discurso, nos fundamentamos en las teorías de Safir y Ward, 1971, hasta Van Dyck en el año 2003. Por supuesto, invitados a este trabajo, Galucci con su obra publicada en el año 2008 y por supuesto los criterios de Santander, que en suma nos dicen que la hermenéutica y análisis del discurso aparecen vinculados frecuentemente como métodos de investigación de las ciencias sociales. La primera como proceso de interpretación de la información y los resultados, y el segundo como actividad científica capaz de explicar esos resultados, construyendo una propuesta a través del lenguaje del intérprete. En cuanto a la presentación de los hallazgos, deberíamos comenzar pues por hablar de aquellas categorías surgidas de las normas estudiadas. En ese sentido, tenemos el artículo 141 de la Constitución que nos habla que nos habla de, digamos, de los principios que rigen la administración pública. Pero antes tenemos el preámbulo y el artículo cuarto. En el preámbulo pudimos observar, haciendo una interpretación muy puntual de lo que nos dice este apartado tan especial de la Constitución, que Venezuela se convierte o se constituye en una sociedad democrática, participativa y protagónica, en un Estado de justicia federal y descentralizado. Concepto que viene siendo, digamos, desarrollado y ratificado en el artículo cuarto de la misma Constitución cuando define a Venezuela como un Estado federal descentralizado. Precisamente en ese Estado federal descentralizado ubicamos el artículo 141 con la organización de la administración pública, y este artículo pues refiere a los principios que rigen esa administración, que son los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, todo ello con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto nos conlleva o nos conduce al artículo 168, que es cuando empieza a hablar de la organización del régimen municipal, y precisamente nos dice y nos habla en ese parágrafo primero de lo que significa la participación ciudadana, ¿no? Que dice que las actuaciones del municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de los resultados en forma efectiva, suficiente y oportuna. Por su parte, el artículo 178 y 179 nos hablan de las competencias que tiene el municipio y también de las potestades. De esos hallazgos que pudimos obtener en estos dos artículos, quisiera resaltar con carácter, digamos,
de mayor importancia, sin que ello signifique que los demás no lo tienen, que fíjense que dentro de las competencias que tiene el municipio tenemos en el apartado número 6 servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, ¿ok? Salubridad y atención primaria en salud, aseo urbano y domiciliario, canalización y disposición de agua servida. Fíjense lo que está pasando ahorita en Venezuela con la lluvia, ¿no? Cementerio y servicios funerarios y protección policial. También tiene que ver con atención, digamos, educacional, ¿no? A la primera y segunda infancia, a la adolescencia y la tercera edad, además, lo que llamamos las escuelas municipales. Pero dentro de esa potestad tributaria, que además es originaria, tenemos que el municipio cuenta con un abanico extenso digamos, de potestades donde tenemos el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre vehículos, el impuesto sobre propiedad, sobre propiedad inmobiliaria, el impuesto sobre publicidad y propaganda, los impuestos prediales, las tasas por el uso de sus bienes y servicios, las tasas administrativas. Es decir, el municipio es, después de la nación, es el ente del Estado que tiene la mayor potestad tributaria, ¿no? Sí, eso se supone que es para poder cumplir con las competencias propias del municipio que ya hablamos de ellas. Seguimos en la presentación de los hallazgos y llegamos a lo que nos brinda, lo que nos ofrece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, extraída en 3 de sus artículos. En primer lugar, el artículo número 2, cuyos hallazgos nos dan como definición, en síntesis, que el municipio viene siendo, digamos, el primer vínculo entre el ciudadano y el Estado. Nos habla de la autonomía que tiene el municipio, que además esa función autónoma tiene que, digamos, estar dentro de lo que es eh, la norma, dentro de lo que es la constitución, dentro de lo que es la ley, que ya lo acabamos de hablar. Precisamente dentro de esa autonomía que tiene que estar regida por la constitución, el artículo 4 nos dice que tiene como digamos, función directa, como elemento directo, elegir a sus autoridades, gestionar las materias de sus competencias, que ya se las dice la Constitución y ya hablamos de ellas, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos, que además tiene que estar presente, como bien lo dice la Constitución, la figura de lo que es la participación ciudadana. Este, Continuando con lo que es la presentación de los hallazgos, tenemos en primer lugar que presentar, digamos, de una manera sistemática y ordenada cada una de las categorías o de los hallazgos para después hacer un proceso de una reducción semántica que nos permita posteriormente la integración de esos hallazgos para poder reflexionar y tener, digamos, la teorización de nuestro trabajo de investigación. En cuanto a las producciones teóricas que van a ser sometidas a este proceso, digamos, de reducción semántica, tenemos, digamos, la producción del doctor Luis Fernando Aguilar desde la Escuela de Administración Pública de México, con su ponencia titulada La nueva gobernanza y sus implicaciones para la administración pública, realizada en el año 2018. Por su parte, tenemos al doctor Luis Raúl Matos Azócar, quien presenta un trabajo de gerencia política en la George Washington University, titulada Gerencia Política y Gobernanza Estratégica, presentada en esa universidad el día 2 de octubre del año 2017. Por su parte, el doctor Medardo Tapia, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, nos facilita un trabajo que fue producto de un congreso internacional titulado La planeación estratégica con gobernanza, la participación ciudadana y la lógica de las políticas públicas. Esta producción teórica, digamos, presentada a ese sistemático trabajo de ordenación de los hallazgos y reducción semántica, nos ha dado como resultado algunas categorías entre las cuales podemos observar algunas comunes, tales como gobernanza, pensamiento estratégico,
hay otras que se asemejan como gobierno y sociedad, pero también hay algunas categorías emergentes donde encontramos eficiencia administrativa, participación ciudadana, gerencia estratégica, políticas públicas, gerencia del tributo, transparencia, viabilidad, ética, Estado de Derecho, y gobierno insolvente, entre otras categorías importantísimas con las cuales vamos a trabajar. Precisamente, dentro de estos hallazgos hemos intitulado, digamos, una de, de nuestras integraciones como Estado de Derecho, democracia y gobernanza. Es connatural a la gobernanza la existencia y vigencia plena del Estado de Derecho. Las leyes bien concebidas han demostrado ser una herramienta fundamental, poderosa y coadyuvante de los cambios y transformaciones sociales en el mundo. Si bien no pueden generarlos por sí solas, sí crean un marco de respeto y equidad que pueden incidir notablemente en las negociaciones para la implementación de la gobernanza en países como el nuestro. Los requisitos de la gobernanza, en consonancia con los hallazgos encontrados a través del recorrido investigativo, nos permiten vincular sólidamente el sistema democrático, el Estado de Derecho y la gobernanza como elementos medulares del cambio de paradigma que se impone en los países modernos del mundo, que exige además referirnos a los aspectos fiscales y tributarios. Coincidimos también en los criterios esenciales de ética y moralidad. Es consabido que el poder político y el poder económico deben unirse en un pensamiento de reciprocidad, en una especie de sistema de contrapesos. Ambos se necesitan mutuamente. El Estado debe cuidar su plataforma financiera, los contribuyentes deben promover el uso de los recursos de manera eficiente, estimular la inversión privada, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. En fin, el Estado tiene la obligación indeclinable de velar por el bienestar de la población. Lamentablemente, esto no ocurre en Venezuela. En la práctica cotidiana podemos decir que ocurre exactamente lo contrario al proyecto de país diseñado por las reformas de Estado impulsadas en 1989 y recogidas posteriormente por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 para luego incluirlas en la actual Constitución de la República Bolivariana. De allí que el Estado de Derecho tiene que prevalecer en la forma cómo se diseñan e instrumentan los tributos, en la planificación, seguimiento y control de los ingresos, y más aún en el cumplimiento de los principios de legalidad, no confiscatoriedad, debido proceso y de los atributos de la gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana. En cuanto a las políticas públicas, gestión municipal y gobernanza, podemos comenzar por decir, o podemos comenzar pues integrando, mejor dicho, en un ejercicio discursivo los aportes de nuestros informantes. Tenemos en suma que un gobierno, aunque pueda contar con eficiencia económica y disciplina administrativa, pero sin eficiencia social de los programas públicos, no tiene valor público porque no agrega valor a la comunidad política que se gobierna. Al carecer de un enfoque estratégico sobre la misma comunidad que está gobernando, se pierde la posibilidad de crear valor en esa comunidad. Por ello, es tan importante para los gobiernos locales, que son los que más se deben acercar a la gente, contar con buenas prácticas de gobierno que le ofrece la gobernanza y supeditar sus actuaciones a la legalidad administrativa. De acuerdo con estos planteamientos teóricos emanados de los informantes claves de esta investigación, interpretados y reinterpretados con otros autores consultados, creemos positivo sintetizar que en una política pública debe nacer un marco jurídico regulatorio que le permita un soporte de legalidad administrativa. Debe contar con un diseño adecuado técnicamente que le dé viabilidad. Debe estar sustentada en una forma de apoyo conformada por los actores públicos y privados. Debe además contar con el ámbito administrativo acorde para su implementación, seguimiento y control, y lo que es fundamental, disponer de los recursos financieros suficientes que, bien administrados, van a permitir que la política pública cumpla con su finalidad social y no quede en una ilusoria propaganda gubernamental. La administración de los recursos dispuestos para los programas sociales sobre los cuales descansan los diseños y la planificación de las políticas públicas debe ser asumida por la gestión municipal, sumándole obligatoriamente el valor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Ha dejado de ser un mero elemento retórico en el discurso del poder para transformarse en un conjunto de prácticas de gobernanzas dirigidas a elevar la eficiencia de los gobiernos sobre la base de la calidad de la gestión pública. En cuanto a la gobernanza y el pensamiento estratégico, podemos decir que el pensamiento estratégico reviste vital significado dentro del escenario político e involucra la capacidad de los gerentes políticos para identificar los puntos medulares que se producen en contextos sociopolíticos determinados, como es el caso venezolano. Permite además el planteamiento de interrogantes y planificación alternativas para lograr alcanzar los objetivos y propender a una gestión pública capaz de resolver los problemas de interés colectivo. Asimismo, la gobernanza estratégica entra en juego en una dinámica de la configuración política y es controlada a través de herramientas y de instrumentos como indicadores, lo que permite hacer un seguimiento sobre la gestión. Ubicamos además un elemento superior y básico en todo este concierto de hallazgos y categorías, que es la ética, componente existencial de las transformaciones administrativas y la planificación estratégica, sobre todo si estamos hablando de una gestión pública municipal. La ética en la gestión financiera de los recursos públicos es fundamental porque al obrar con disciplina fiscal y cumplimiento de la legalidad, se libera al líder de cualquier cuestionamiento y responsabilidad que se pretenda hacer en contra de su gestión. De esta manera, pues llegamos a nuestro capítulo referente a la teorización, y con respecto a las reflexiones acerca de la normativa de la gestión municipal, podemos decir que las normas constitucionales y legales se transforman en el apalancamiento que requiere la gobernanza para lograr sus objetivos trascendentales. La gobernanza debe, en estos momentos de grandes avances tecnológicos y científicos, denotar la acción de gobernar desde la bidireccionalidad, la transparencia y las buenas prácticas. En este orden de ideas, el Estado de Derecho se convierte, según el informe de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, en un principio de la gobernanza. En suma, la eficacia directiva del gobierno requiere de normas legales que plasmen los valores y principios del Estado democrático de derecho y recapitulan la cultura política y el etos social. Otro argumento poderoso en favor del Estado de Derecho y la gobernanza lo tomamos de nuestros hallazgos en cuanto a la rendición de cuentas y la corrupción, pues un gobierno débil puede convertirse en un botín y captura de la delincuencia organizada y la corrupción sistemática avanzada, como se puede observar en diversos municipios de América Latina, y Venezuela lamentablemente pareciera ser la regla y no la excepción. Y la evidencia casi que aceptada universalmente es que la forma como un país con grandes recursos como Venezuela, con su talento humano y su sistema legal, presenta un alto porcentaje de pobreza y deterioro institucional y en la calidad de vida de su gente. En cuanto a la gobernanza, gerencia política y pensamiento estratégico en la gestión pública municipal, podemos resumir pues que correlativamente esta investigación nos confirma que el pensamiento estratégico como herramienta organizacional aplicable a la administración pública se traduce en una poderosa e infalible inversión. Conseguir los objetivos que se propone un ente municipal, un estado o un sistema, así como la resolución de problemas complejos dentro de un contexto político y legal determinado, es algo a lo que hay que apostar sin miramientos. El pensamiento estratégico en la gerencia política y en la gestión política municipal significa el cultivo de un modo de pensar y de hacer las cosas muy distinto a lo que conocemos hoy. Funciona como un mecanismo para conseguir las propuestas y metas fijadas, venciendo las dificultades, generando eficiencia de cara a las soluciones comunitarias que los administrados esperan. Y esto crea valor para el municipio, para el Estado, para el país y para toda nuestra gente. El gerente municipal tiene que cultivar un elemento básico para lograr el éxito de la gestión. Hablamos de la flexibilidad intelectual como carácter esencial de la mente estratega
que le permita visorar las tempestades. El gerente y el líder integral que se requiere en un clima marcado por la incertidumbre, la globalización de la economía y el avance acelerado de la tecnología dista mucho de lo que tenemos a disposición en el contexto nacional y municipal venezolano. El gerente y el líder deben conocer sobre los aportes científicos de la gerencia, inmiscuirse en el mundo de las ciencias gerenciales. Y finalmente, lo referente a la gobernanza, gerencia política y pensamiento estratégico en la gestión pública municipal. Podemos decir, según nuestros hallazgos, la integración de los mismos, que el cambio de mentalidad y de cultura organizacional se impone como un prerequisito impostergable para lograr el paso de una nueva dimensión de la dirigencia política en Venezuela. La gestión municipal debe estar revestida de las fortalezas necesarias para enfrentar los grandes desafíos que representa un contexto de incertidumbre generalizada. Es inminente la necesidad de pensar nuevas prácticas y mecanismos para alcanzar el aprovechamiento máximo de los recursos de los que dispone la administración pública municipal en términos de eficiencia y de productividad. No solo nos referimos, en este caso, a los recursos económicos, sino también al talento humano. En este orden, creemos relevante expresar que una actitud gerencial estratégica en todos los integrantes de la gerencia municipal, su actuación de forma proactiva, basada en una visión amplia y única de la institución y sus valores, la capacitación permanente en aspectos fundamentales de las ciencias gerenciales, el cultivo del pensamiento estratégico como forma de anticipar el entorno y de buscar soluciones viables, de seguro permitirán lograr el fin social de la institución y el cumplimiento paulatino de los objetivos principales de la organización. De esta manera hemos, llegado al final de nuestra presentación, la cual quisiera despedir citando a Tapia 2020, quien nos legó una postura hermosísima que he hecho parte de esta investigación. Un gobierno es propiedad de su comunidad si es producto de procesos democráticos. No podrá realizarse con la construcción de una esfera pública que no involucra a la sociedad en la gestión de las políticas públicas, y más en situaciones de escasez o de crisis, y que la participación ciudadana puede ser exitosamente articulada a la administración pública. Finalmente, expreso mis agradecimientos, ¿ok? Y debo agradecer en primer lugar al gran arquitecto del universo por darme la razón y salud suficientes. Tu presencia omnipotente inspira mi fe y fortifica mi espíritu. A ti, Cristina, mi amada esposa, justa acreedora de este reconocimiento y gratitud, creíste en mí y has caminado a mi lado desde que decidimos unir nuestras vidas. Mi propósito los vives y disfrutas, y tu crítica objetiva se ha tornado indispensable en mi vida. Gracias, amor, por existir y por ser parte indisoluble de este proyecto de vida que representa uno de mis más grandes anhelos. A mi tutor y amigo, el doctor Rafael Torrealba, quien dispensó su tiempo en orientaciones que hicieron posible la culminación de esta tesis doctoral. A la doctora Mariela Díaz por su incondicional apoyo moral. A todos, muchísimas gracias.